Biden, el presidente Biden, un Biden. Saben que con Biden, pues, para algunos eventos grandes, le inyectan, le hacen descansar, le dan tratamientos. ¿Quién sabe qué más le ponen el hombre para que él pueda estar ahí? Pues me han dado tratamiento este día y me han dado muchas vitaminas y medicina porque lo que pegó a mi hija quiere pegarme a mí también. Pero vamos a estar en Daniel. Por favor, en su Biblia, en Daniel. Haremos teléfono, por favor. Daniel capítulo 6. Muy frecuentemente cuando algún predicador o maestro enseña del libro de Daniel, pues la mayoría de las veces están presentando algo profético y ponen énfasis en las profecías que se encuentran en ese libro. O quieren sacar cuáles son los eventos futuros. Daniel capítulo 6. Pero a veces hay otros que ponen énfasis en los personajes que se encuentran aquí en el libro de Daniel. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta tarde. Poner un enfoque en un hombre que se llama Daniel, el autor el escritor de este libro. Pero aprender de él cómo podemos vivir en este mundo en que vivimos, que es un mundo peligroso, es un mundo de tantos cambios. Pero Dios usó su vida para ser un testimonio al mundo pagano en que vivía. Entiende que Daniel y sus amigos fueron transportados de Israel a Babilonia. Y ahora están viviendo en otro país, de otro lenguaje, de otra cultura. Pero es una nación, es una cultura pagana que no reconocía a Dios, que no practicaban las verdades bíblicas. Era una sociedad pagana. Tristemente en nuestra nación estamos yendo más y más y más hacia paganismo. No hay duda que estamos viviendo en lo que algunos han dicho que es un mundo post-cristiano. Como que cristianismo ya no tiene influencia y no significa nada, no tiene valor para nada. Es post-cristiano. Entonces, ¿cómo podemos testificar en un mundo pagano en que vivimos ahora? Yo creo que hay una lección aquí en Daniel 6 acerca de eso. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, danos entendimiento de tu palabra. Abre nuestros ojos, mentes, corazones hacia tu verdad y algo que nos puede ayudarnos a nosotros, Señor. Sé los testigos que tú quieres que seamos en este mundo, aunque sea pagano. Podemos ser testigos. En el nombre tuyo pedimos. Amén. Entonces comenzamos aquí en capítulo 6. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y dice en versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y él repensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es interesante. Daniel tenía una reputación asombrosa. Él, aunque era judío y fue transportado a Babilonia, ahora entiende que ya para capítulo 6
el reino de Babilonia ha caído y ahora están los medos y persios que vienen a dominar. Pero es interesante que Daniel, él es colocado en otra administración política de los enemigos a Babilonia. ¿No es interesante? Que él es establecido en la administración de los babilonios, y cuando viene Dios trae juicio sobre los babilonios y ahora vienen los medos y persios, le toman a él como quiera. Normalmente, en muchos casos en la historia, matan a esa gente de poder y gente que estaba en alta posición. Pero a él no. Ellos le trasladan a la administración de los medios y persios. De Darío aquí. Y nota lo que dice de Daniel en versículo 3. Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Él tenía una tremenda reputación, él tenía habilidades asombrosas, él tenía un excelente espíritu, una actitud muy buena. Y todo esto fue un testigo de quién era Dios y quién era el Dios de Daniel. Pero lo que quiero que veamos ahora, comenzando esto, es que él testificaba a través de su trabajo. Aunque fue en una posición política de administración. En su trabajo, él tenía testimonio. Dice aquí que en versículo 4 que estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado a ¿qué? Al reino, en su trabajo. Ellos buscaban ocasión, ellos buscaban falta, ellos querían encontrar algo para que él no fuera considerado, que él no cualifique para ser número uno sobre todas las provincias del reino. Porque dice que Darío estaba pensando ponerle a Daniel no solamente como uno de los 3 presidentes, pero sobre todo el reino bajo su mano. Entonces está hablando de su trabajo aquí. Está hablando de su trabajo. ¿No es interesante que cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el jardín, Dios no le dio al hombre un ministerio? Lo que nosotros pensamos como ministerio. No. ¿Qué le dio? Un trabajo. Dios le dio un trabajo. Pablo dice que si uno no trabaja, ni debe comer. Amén, mamás y papás. Si los hijos no trabajan, que no coman. Enséñalos a trabajar. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo dado por Dios, cumpliendo nuestro deber, nuestras responsabilidades con excelencia, prontitud, con un espíritu humilde, con un corazón que es con el propósito de cumplir todo ese trabajo para Dios. Es interesante que la mente pagana lo encuentra difícil encontrar o abrazar un motivo para trabajo que es más allá, más arriba de fama, orgullo, posición, dinero, poder o venganza. Eso no debe ser nuestros motivos. Pero para el mundo pagano, no son la mayoría de sus motivaciones para trabajo. No, nuestro trabajo y nuestra ética de trabajar y motivación debe ser, entonces con ellos puede ser, como digo, mal juzgado.
ellos piensan que los mismos motivos que ellos tienen para trabajo a veces pueden aplicar o ellos proyectan la misma motivación a nosotros que tenemos buenos corazones y queremos agradarle a Dios y hacer nuestro trabajo con excelencia. Pero eso no debe decir que no debemos trabajar o que no debemos trabajar bien. No, sí debemos. Debemos como quiera poner nuestro esfuerzo ahí para trabajar y trabajar con excelencia y con rectitud. Pero al hacer nuestro trabajo, vayan conmigo aquí a Juan capítulo 6. Hay un aspecto de nuestro trabajo que en hacer nuestro trabajo nos permite hacer la obra. ¿Y qué es la obra? Mire conmigo a Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Que creáis en Él que Él ha enviado. Es creer en Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Es creer en Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces, en nuestros trabajos que Dios nos da, debemos trabajar en esos trabajos de tal manera que nuestro trabajo puede ser un testimonio a otros de quiénes somos y quién es nuestro Dios, y para darnos oportunidades de testificar a otros. Porque ellos van a ver cómo estamos trabajando. Ellos van a ver cómo estamos trabajando. Y las horas que ponemos. La manera que hacemos el trabajo. Si vamos la extra milla o no. O siempre estamos tratando de salir 10 minutos antes de la hora. Un profesor que yo tuve hace años cuando estuve en el colegio House Anderson, él era el vicepresidente del colegio y se llama Dr. Wendell Evans. Dr. Wendell Evans decía, tu hablar habla y tu andar habla, pero tu andar habla más fuerte que tu hablar habla. Okay. ¿Me siguieron eso? Tu hablar habla y tu caminar y tu actuar habla, pero tu andar habla más fuerte que tu hablar habla. Entonces, no quiere decir que no debemos nunca hablar, y especialmente hablar del Señor y tomar oportunidades para dar el Evangelio. Pero sí, nuestro andar debe darnos oportunidades para hablar. Y nuestro andar, que cuando sí hablamos, nuestro andar respalda lo que decimos. Respalda lo que decimos. Entonces, Daniel 6, vemos aquí este hombre en su trabajo. Que Daniel buscaba ocasión en acusarlo en lo relacionado al reino y no podían hallar ocasión alguna o falta. Él era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mira conmigo el versículo 16 de Daniel 6. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de león, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú, esta es la frase que quiero que vean, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Daniel, en posición política, haciendo su trabajo con excelente, con un espíritu buenísimo, estaba sirviendo a Dios continuamente, dice. Continuamente. Entonces, yo quiero que captemos esta verdad de que podemos
testificar a otros alrededor de nosotros a través de nuestro trabajo, en nuestra ética de trabajo. ¿Cómo tratamos a los colegas, colaboradores? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo hacemos su trabajo? ¿Cómo le ayudamos? ¿O no? Y es testimonio. Es testimonio. Yeah. 2. No solamente podemos dar testimonio o ser testigos a través del trabajo, pero también a través de nuestra adoración. Versículo 10, Daniel 6, versículo 10. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Darío, el rey sobre todo el reino, estaba considerando a ponerle a Daniel, porque habían 3 presidentes y Daniel fue uno de ellos, pero él estaba pensando a ponerle a Daniel sobre los demás. Y estos hombres le tenían envidia. De alguna manera ellos supieron lo que el rey quería hacer. Entonces ellos buscaban falta, porque ellos no querían que Daniel fuera puesto sobre ellos. Ellos tenían preferencia en estar en esa posición. Entonces buscaban ocasión y entonces ellos calculaban, pensaban, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer esto. Y decidieron a convencer al rey de poner un edicto de que nadie, ningún hombre, mujer podía orar a ningún otro Dios sino al rey mismo por 30 días. Y si no cumple, si orar a otro Dios, un castigo va a venir. Un castigo va a venir. Pero Daniel no solamente tiene la reputación de ser buenísimo, excelente en su trabajo, pero él fue consistente y firme en su adoración de Jehová. Entonces, estos hombres que estaban ansiosos buscando manera para hacer la fuerza de Daniel, su debilidad, ellos entonces propusieron algo y quizás no se daban cuenta, pero ellos pusieron esta situación en que Daniel tenía que decidir entre una ley, o la ley del rey o la ley de Dios. Y ellos estaban causando, como digo, un conflicto allí entre la ley del rey o la ley de Dios. Y eso es lo que los paganos siempre hacen. Los que no creen en Dios. Tantas veces, tantas maneras. Y aún con nosotros, cuando ellos quieren, ellos van a buscar algo tratando de ponernos en una posición donde ellos quieren que escogemos o la ley de Dios o la ley de ellos, la ley del hombre. Claro, la meta de ellos era de encontrar algún error, alguna falta en él. Si Daniel obedeciera el decreto del rey en vez de Dios, los enemigos tendrían con qué acusarle a Daniel de infidelidad y hipocresía. Daniel hubiera ofendido a Dios en vez de ofender a los hombres. Entonces lo que parece ser solamente una maña política, quizás para sacar a Daniel de una posición, era más de eso. Era una obra diabólica. Una obra diabólica para destruir su testimonio y destruir su confianza en Dios. Y tenía que ver en cuanto a su adoración. Su adoración, de adorarle a Dios. Pero dice ahí en el versículo 10
que Daniel supo del edicto que el rey había declarado y firmado y que no se podía cambiar. ¿Y qué hizo? Para él la decisión de obedecer al hombre o obedecer a Dios fue fácil. Entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer, como siempre hacía. Él no iba a cambiar su hábito, su práctica. Iba a seguir. Él sabía quién era su Dios. Y él siguió con eso. Ahora, en cuanto a esto de la adoración, ven conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Cuando ya tiene Colosenses capítulo 3, busca también a Juan capítulo 9. Okay. Amén. Buscamos Juan 9 primero. Ok. Juan 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ¿y qué? Hace su voluntad, a ese oye. El que hace su voluntad, a ese oye. Ahora mire conmigo Colosenses 3. Versículo 22. Colosenses 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a quién. A Dios. ¿A quién habla? ¿A quiénes habla? Los siervos, trabajadores, que no obedecemos a los amos terrenales, sirviendo al ojo, solamente cuando ellos están mirando. ¿Jefe está o no está? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a quién, a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿cómo? Para el Señor, y no para los hombres. Parte de nuestra oración, nuestra adoración, es sumisión. Sumisión. Parte de nuestra adoración es sumisión. Va a ser difícil adorarle a Dios como Dios quiere ser adorado si no estamos dispuestos a someternos a lo que Él nos manda. Dios dice que debemos hacer todo como para el Señor, para agradarlo a Él, para hacer su voluntad. Y debemos hacerlo de corazón. Pero sumisión es un elemento muy importante en cuanto a la adoración. Si no hay sumisión, yo tengo duda de la calidad de su adoración. Porque uno en verdad quiere adorar, apreciar, reconocer. Dice, aquí estoy, Señor.
lo que tú quieres. ¿No es lo que Pablo hizo? Cuando Dios por fin le demostró quién era Jesucristo y le dio la visión en el camino a Damasco. Y él dijo, ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy? Yo soy el Jesucristo a quien tú persigues. ¿Y qué dijo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Nuestro trabajo debe ser un acto de adoración. Es mostrarle a nuestro Señor nuestra voluntad de someternos a Él, honrarlo a Él y que Él fuera el motivo, la fuerza que nos empuja en nuestras vidas. Cristo aún como hombre aquí en la tierra. Eso fue parte de Él que Él adoraba a Dios. Juan capítulo 4. Juan 4. Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo dijo en capítulo 8, el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nuestro trabajo debe ser, y si vamos a hacer el trabajo como para el Señor, dice en Colosenses 3, entonces es parte de nuestra adoración. Si trabaja en gasolinera, hágalo para el Señor. Y hágalo con el espíritu, excelencia, conocimiento, en adoración al Señor. Si es financiero, si es abogado, si es doctor, si es uno que limpia casas, es hacerlo para el Señor y es parte de su adoración al Señor. Si es pintor, si es mecánico, es parte de la adoración de Dios. Nuestra adoración tiene que guiar nuestro trabajo. Porque si no, su trabajo puede llegar a ser algo que como instrumento, herramienta que el diablo puede usar en su vida. Dios le hizo a usted y a mí con un propósito. Cada uno de nosotros, su propósito. Y Él nos da los trabajos, responsabilidades, con habilidades y deberes que Él quiere que implementemos para su gloria. Y si tratamos de trabajar sin adorar y reconocer quién es Él y de dónde viene esta oportunidad que Él nos da, ¿verdad? Y estamos viviendo vidas egoístas. Egoístas. Entonces la adoración es para el Señor. Y Daniel lo hacía así. Él hacía su trabajo sabiendo quién era Dios, cómo era Dios, su relación con su Dios, y él pasaba tiempo con su Dios, adorándole y dejando a esa adoración afectar su trabajo. ¿Y no es interesante cuál ley salió sobrevenciendo? ¿Fue la ley de los hombres o la ley de Dios? Mire conmigo aquí el versículo de Daniel 6. El versículo 26, de parte mía, y es el rey Darío hablando, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios
de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Y dónde llegaron esos presidentes envidiosos? Al estómago, bien dicho, de los leones. Pero a Daniel no. Noten esto en Daniel 6. Lo que hace la diferencia es su fidelidad. Capítulo 10 dice, como solía antes, solía hacer antes en Daniel 6, versículo 10. Vamos al versículo 16. Que Daniel, él fue echado al foso de los leones, pero el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Daniel tenía este testimonio delante del rey Darío. Y el rey Darío dijo de Daniel, wow, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Fielmente, fidelidad. Versículo 20. Ahí acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Y otra vez que dice el rey, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Su fidelidad. Fidelidad. Él no dejó nada de pararle a Daniel de hacer lo que él debía hacer, lo que Dios quería que él hiciera. Y debe haber nada en nuestras vidas que para nuestra adoración, nuestro amor, nuestra obediencia a quien ama a nuestras almas, al Señor. Fiel. Daniel fue fiel en todo esto, en su trabajo. No podían hallar falta en su adoración. Él continuamente adoraba a Dios y caminaba con Dios. Y vemos entonces, por causa de todo esto, que había un testimonio al mundo a través de las maravillas de Dios. La maravilla de Dios. Capítulo 20. Como saben, Daniel fue echado al foso de los leones. Vemos ahí en el versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fiel en su trabajo, fiel en su adoración, y por causa de eso, Dios decidió hacer un milagro para Daniel. Hizo un milagro. Y los leones no le hicieron daño a Daniel. Quizás alguien diría, oh, es porque ellos no tenían hambre. Oh, ¿no tenían hambre? Seguimos leyendo, por favor. Versículo 24. Porque el mismo día dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, ay, qué triste, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo, ni habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No, fue un milagro de Dios. Fue un milagro de Dios en protegerle a Daniel. Amén. No es como Dios. Daniel no sabía por seguro si Dios le iba a librar o no. Pero estaba confiando en su Dios, estaba adorando a Dios y hacía lo correcto y lo bueno siempre. Es como lo pongo. Lo pongo en otro, ¿cómo digo? Otro ambiente, de otra manera. Dios nos da a nosotros las oportunidades de trabajar en los trabajos que Él nos da,
con habilidades, talentos, fuerzas, conocimiento. Y es como un juego de béisbol. Un juego de béisbol. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de llegar ahí a home plate, a batear. Ya, muchas veces, si hacemos lo que debemos, obrando al Señor, ¡pah!, es un hit y podemos avanzar a la base. Y otro viene y hace lo que él debe hacer y ¡pah!, es un hit y avanza a la base. ¿Verdad? Y a veces las situaciones llegan que pensamos que no vamos a ganar esta vez. Todo está en contra, aunque tenemos corredores ahí en las bases, pero estamos con 2 out. Y parece ser la última entrada. Y va a bater a Lirio. ¿Y va a entrar quién? Va a bater a Lirio. Este es un home run contado. Pero en Daniel, en la situación con Daniel, no fue ningún hombre. Fue Dios quien apareció. Amén. Un home run. Y esa pelota, no es que pasa en sí, es pasar la cerca y no, pasa el estadio y pasa la otra a otro país. Lo encontraron. Lejito. Es Dios. Entonces Daniel, vemos la fidelidad de Daniel y vemos la fe de Daniel. La fe de Daniel. Y fue evidente, versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Su fe fue evidente a través de su fidelidad. ¿Me oyeron? Su fe fue evidenciado a través de su fidelidad. Mire conmigo a Santiago 2. Santiago capítulo 2, el versículo 17. Bueno, comenzamos con el versículo 15 mejor. Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. No, muéstrame. ¿Qué dice? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Cómo? Por mis obras. Entonces nuestra fe puede ser evidenciada, puede ser mostrada a través de nuestra fidelidad. Y Daniel evidenció su fe en Dios, en su fidelidad, en su puesto, en sus responsabilidades, en su trabajo y en su adoración a Dios. Y Dios entonces mostró su fidelidad en librarle a Daniel. Entonces la clave en esto la clave es fidelidad. Fidelidad en hacer lo correcto, fidelidad en hacer bien hacia otros y hacer bien para otros. Fidelidad en hacer buenas obras y hacer bien en su trabajo que Dios le da, con excelencia, con lo mejor que puede. Fidelidad en un caminar con Dios, fidelidad en la adoración, fidelidad en la oración. Entonces, ¿qué seamos fieles? Fieles en nuestro trabajo, fieles en nuestra adoración. Y no olvidar que nuestra adoración debe afectar nuestro trabajo, porque es para el Señor. Yo sé que Dios no da garantía de que Él va a librarnos de un peligro. Dios sí libró a Daniel, pero a Esteban
En Hechos capítulo 7, Dios no le libró humanamente a Esteban, pero Dios usó su testimonio, dejando a un testigo en el corazón de Saulo, que Dios usó para traer mucha convicción a Saulo de lo que él había hecho contra la iglesia. Y Dios lo convirtió y lo salvó, cambió su vida. ¿Verdad? Entonces, es confiar en Dios y ser fieles. Y podemos ser testigos en un mundo pagano. Quizás llegamos al punto, como algunos países, donde tú no puedes hablar abiertamente del Señor. Pero podemos ser testigos en nuestro trabajo, en nuestra adoración. Para que tengamos oportunidad de hablar con personas, porque alguien va a decir, ¿cómo es que tú puedes hacer lo que tú estás haciendo? ¿Cómo es que tú puedes hacer este trabajo así con gozo? Para mí es una fastidio. Podemos vivir en este mundo pagano con la ayuda de Dios y con fidelidad. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu bendición y gracias por cada uno. Gracias por tu Espíritu Santo para guiarnos y ayúdanos, Señor.